Buenas tardes a todos los que estáis esta tarde participando de esta sesión inaugural del curso académico de la sección clínica NUCEP de Madrid, del Instituto del Campo Freudiano de España. En primer lugar, agradecemos a Eric Logan, que desde París va a dictarnos una conferencia que ha titulado La Clínica del Sintón, una conferencia esperada por muchos, que seguramente nos va a enseñar y orientar, como siempre. En la sección clínica de Madrid tenemos un especial cariño y agradecimiento a Eric Logan por su relevante y decisiva orientación en la fundación del NUCEP hace ya más de 20 años, un poco más de 20 años, y su colaboración continuada para que este lugar de formación en psicoanálisis se mantuviera y desarrollara hasta la fecha. En la actualidad, tras el ayornamiento forzado por la pandemia el año pasado, seguimos en marcha, incorporando nuevos recursos tecnológicos que nos permiten ampliar la transmisión del discurso analítico. Las enseñanzas ya en este año se realizarán en streaming, es decir, presencial y online al mismo tiempo. Podéis visitar la web e informaros de las diferentes propuestas de trabajo. Empezaremos a partir del 14 de octubre con las sesiones de la tétrada y ya el 22 con el seminario del campo freudiano, que en su primera reunión estará animado por la presencia de Miquel Bassols como docente. Bueno, simplemente unas palabras para agradeceros a vosotros y a Eric la presencia y empezamos. Adelante, Eric. Gracias, Santiago, por su presentación. Sí, he titulado esa charla La clínica del síntoma. Utilizo el término de clínica en una cierta ambigüedad entre clínica psicoanalítica y clínica psiquiátrica. Ambigüedad y tensión, porque la clínica psicoanalítica, en tanto que clínica de la particularidad de un sujeto, desorganiza las clasificaciones psiquiátricas. De este punto de vista, estaba la clínica de la edad de la mirada. Luego estaba la clínica de la edad de la medicación. Y ahora está la clínica de la edad de los algoritmos, la clínica del tratamiento masivo de datos, el Big Data. La clínica de los algoritmos es la clínica contemporánea de la edad del 1 de numeración, de la edad de AI-1, como Lacan había elegido nombrar uno de sus seminarios. Esta clínica provoca dos consecuencias. Por un lado, se produce una ruptura entre los practicantes, los psiquiatras y clínicos practicantes, y los investigadores. Por otra parte, en 10 años de acento sobre esta clínica digital, no se ha producido ninguna perspectiva de tratamiento psiquiátrico nuevo. Los medicamentos son los mismos que hace 50 años y las novedades son un retorno a la estimulación eléctrica directa del cerebro, cuyos efectos eran detectados desde antes de la Segunda Guerra Mundial del siglo XX. A esta clínica de la edad de los algoritmos responde como un revés, una clínica del sujeto que se manifiesta de múltiples maneras.
En primer lugar, mediante la desviación por los usuarios del sistema de salud de las etiquetas diagnósticas que se les ofrecen o se les imponen. Se trata de una especie de creolización de la nueva lengua psiquiátrica. Luego, por los callejones sin salida que la imposible clasificación produce, hay multiplicación de efectos subjetivos. Se multiplican las burbujas diagnósticas. Y finalmente, vemos la huella subjetiva por el lugar de la cuestión sexual en la nueva clínica. Nos llevará a la creencia en el síntoma. Primero vemos la clínica de la edad de los algoritmos. No hay ciencia en el DSM. Así lo constató el antiguo director del National Institute of Mental Health en su resonante intervención del abril de 2013, 15 días antes de la publicación del DSM-5. Elimina con un gran revés las sutilezas de la inclusión, exclusión de nuevas categorías obtenidas por las largas horas de vigilia de las comisiones de expertos durante 5 años. Observaba pocas variaciones entre el DSM-4 revisado y la versión 5. Para él, el diccionario conservaba su fuerza y su debilidad. Su fuerza era la fiabilidad entre jueces y su debilidad, su falta de validez científica. En otras palabras, para él, el idioma del DSM-5 era perfecto, pero no significaba nada, ya que había olvidado por completo que tenía que medir algo más que su lengua misma. Por esta razón, constataba el director del National Institute of Mental Health, había esta organización lanzado desde el 2010 un proyecto muy diferente de la clasificación DSM. Se trataba de reunir en una investigación titulada Research Domain Criteria, RDoC, todo lo que se había desprendido de objetivo en el campo de la psicopatología. Neuroimágenes, probables marcadores genéticos, alteración de las funciones cognitivas, de los circuitos neurológicos en el triple registro de la cognición, de las emociones, de las conductas. La recogida y recopilación de estos elementos se hace sin tener en cuenta las categorías clínicas admitidas que son efectos de superficie. Y a partir del 2013, el National Institute of Mental Health vincula su proyecto de DOC a las investigaciones sobre el funcionamiento y la modelización del cerebro, la Brain Initiative de la administración Obama. A partir del 2014, decide revisar completamente su política de ensayos clínicos. Se trataba de favorecer tratamientos que no solo pretenden reducir los síntomas según el DSM, sino propuestas que se dan objetivos biológicos objetivables, lo que no impide en modo alguno incluir en estos ensayos
no solo medicación, sino tratamientos llamados psicosociales a condición de que se reformule el problema en términos aceptables para el doc. Por ejemplo, uno simplemente desea remediar el problema de la cognición en la psicosis sin mencionar la certeza psicótica. El año pasado celebramos el 10º aniversario de la adopción del ERDOC y el director del National Institute señaló que por el momento se están produciendo nuevas regrupaciones diagnósticas mediante, lo cito, identificaciones de subgrupos de individuos más consistentes y menos heterogéneos que cuando los mismos individuos estaban agrupados por diagnósticos. Asimismo, los estudios transdiagnósticos de las dimensiones cognitivas o emocionales permiten detectar aspectos de la disfunción similares a través de individuos con diversos diagnósticos. Fin de la cita. Los ejemplos que aísla el director son entre sujetos bipolares y esquizofrénicos. En los ejemplos que da, es mejor orientarse en las particularidades del funcionamiento de cada uno que en un diagnóstico global. Dicho de otro modo, en 10 años, el principal beneficio de toda esta nueva orientación es que la deconstrucción de la clínica DSM está muy avanzada. Hemos cambiado sobre todo la forma de hablar, la conversación sobre la enfermedad mental, dice mismo el director. Il n'y a personne dans vos contacts du nom de Bell. Pero el gran problema es que esto no se traduce en nuevas perspectivas de tratamiento o enfoques realmente innovadores. De ahí la frustración. Seguimos en la ausencia de un principio unificador, como lo notaba John Organ en el 2013, diciendo que estamos en la modelización de las neurociencias en una situación similar a la de la genética antes del descubrimiento de la doble hélice. Y esto se manifiesta no solo en los esfuerzos de clasificación de las burocracias sanitarias estatales. Vemos también en el sector privado, la Big Tech, que busca también poner a punto una medicina personalizada, reuniendo todos los datos sobre un individuo. Es precisamente a esta tarea que se dedicó el antiguo director del National Institute, que lo quitó para pasar a Google Health. Y ahora mismo dejó el gigante de Mountain View para dedicar a su nueva empresa, a su nueva startup. La mezcla de ciencia, mito y esperanza que encierra la medicina predictiva individualizada no puede hacer olvidar las dificultades de la modelización del cerebro.
como lo dice un autor de la Silicon Valley, sostenemos que estamos modelando el cerebro cuando todo lo que hacemos es mezclar máquinas de procesamiento de datos. No entendemos absolutamente nada sobre cómo funciona el cerebro y todavía estamos muy lejos de poder modelar uno. Ahora vemos los callejones sin salida de la clínica psiquiátrica de precisión. El National Institute of Health americano, que agrupa a todos los institutos especializados estadounidenses, lanzó en 2016 el programa All of Us, con el juego de palabras sobre Us y US, All of Us Research, que recluta a 1 millón de participantes y que quiere desarrollar sobre esta base la Precision Medicine. Los participantes, 1 millón, llenarán formularios médicos, proporcionarán muestras biológicas, darán su consentimiento para hacer público su historial médico electrónico a efectos de investigación. Estarán constantemente conectados a un portal web para registrar los datos que le conciernen: sueño, alimentación, hábito de vida. Así, sobre esta base global, el Instituto Especializado de Salud Mental cree inscribirse en esta base de datos para tratar todos los datos relativos a la salud mental. El nuevo director del Instituto de Salud Mental, nombrado en el 2016, ha precisado su programa. Desea que todos los investigadores de neurociencia sean más formados en matemáticas y que todo investigador sea también un teórico. El moto es inyectar más matemáticas en todos los niveles de la actividad del instituto. Este llamado aún más de matemática tiene una versión francesa, la Fundación Fundamental, se llama así, Fundamental, y estoy seguro que en España hay el equivalente. Y en cada uno de los países que nos escuchan hay probablemente también una versión de esto. Este tipo de fundación, de think tank, son poderosos agentes de lo que un autor llama la voluntad de adquisición de autoridad moral de parte de las neurociencias cognitivas. Estas fundaciones reúnen investigadores biomédicos que quieren actuar en nombre de la ciencia. Trabajan en general con think tank liberales que quieren reorganizar el campo de la psiquiatría con este enfoque multidisciplinario en ciencias duras. Convergen estas disciplinas en centros ultra especializados que quieren actuar con rapidez para introducir terapias basadas en neurociencias cognitivas. Se trata de sustituir en todas estas áreas los conceptos surgidos de la clínica psicodinámica por los surgidos de las neurociencias cognitivas, como psicoeducación y remediación cognitiva. Y también estos centros quieren concentrar muchos recursos en la creación de bases de datos
no tienen la ambición de alcanzar el millón del All of Us, pero cada uno quiere hacer todo lo que puede y recoge financiación. El resultado, por lo menos en Francia, es escaso. Es realmente alta tecnología. En 7 años, los centros expertos han acogido más o menos un poco más de 6.000 pacientes. Si se compara esta cifra de 6.000 pacientes con los 2 millones de casos que se ven cada año en la psiquiatría, tan pública como privada, la diferencia es vertiginosa. Y probablemente esto acentúa la quiebra entre los investigadores y los practicantes. Más allá del carácter difícilmente traducible en la clínica práctica de los resultados high-tech, se percibe también un efecto de dispersión en la investigación digital en clínica real. Las correlaciones y la regularidad de las bases de datos son extrañamente dispares y centrífugas. Cito un informe de esta fundación. Entre los factores medioambientales que influyen en el riesgo de aparición de la enfermedad se encuentran los tóxicos, en particular el cannabis, demasiado utilizado por los jóvenes, los traumatismos craneales, las infecciones maternas durante el embarazo, las complicaciones obstétricas, los traumas psicológicos durante la infancia, la estación de nacimiento, la urbanidad, la migración, alto riesgo entre los sujetos migrantes y su incidencia, y la contaminación. Fin de cita de esta lista extraña. ¿Cómo deducir una política cuando no se puede prohibir ni nacer en una cierta estación, ni la urbanidad, ni la migración, ni la contaminación? ¿Cómo entonces incluso definir prioridades? Y hay cosas más extrañas aún. Los factores que favorecen la locura también favorecen talentos excepcionales. Un estudio de esta fundación también se pregunta, ¿son los factores de riesgo de la esquizofrenia únicamente perjudiciales? Porque este estudio constata que los riesgos en cuestión, como la migración, el hecho de haber nacido en una ciudad, el hecho de haber nacido en invierno, el hecho de ser el mayor de sus hermanos y de una edad paterna avanzada, todos estos factores de riesgos son también factores de destino excepcionales para los sujetos que pueden padecer, entre comillas, de estos riesgos. Pata atrás, ¿hay que revisar toda la prevención? En este tipo de estudios sobre la ambigüedad de los factores de riesgo, vemos una extraña manera de reformular el famoso problema 30 de Aristóteles, de la vecindad entre locura y genio. Vemos ahora los callejones sin salidas de la clínica de los psicotrópicos. El modelo de acción
de la medicación fue fijada para la comercialización farmacéutica en su acción sobre los neurotransmisores. Esta regulación de los transmisores justifica la combinación de diagnóstico y tratamiento. Pero Steve Hyman, ex-director del National Institute of Mental Health, que lo dejó para unirse a la investigación más avanzada del Broad Institute, que es un instituto conjunto del MIT y de Harvard. Él, científico de alto nivel, critica severamente este modelo. En el 2012 hizo un balance de los 50 años de uso de los neurolépticos desde la imipramina y los primeros IMAO y observó, lo cito, los medicamentos antipsicóticos han alcanzado un pico de eficacia nunca antes igualado y todavía no se ha aclarado con el descubrimiento de la clozapina a mediados de los años 60. Los objetivos moleculares de todos los medicamentos psiquiátricos aprobados hoy son los mismos que los de sus prototipos anteriores. Y sus mecanismos de acción, me gusta mucho su fórmula, su mecanismo de acción no se entiende más allá de algunos acontecimientos moleculares iniciales. Fin de la cita. Lo que hace que en sus guidelines más recientes, el National Institute of Mental Health ha advertido oficialmente contra la prescripción continua de los neurolépticos, poniendo en duda la eficacia supuestamente superior de los neurolépticos de nueva generación, tan costosos para el sistema de salud. Y esto indujo los grandes laboratorios a mucha desconfianza en proponer nuevas moléculas. El espectro de una psiquiatría sin Big Pharma se ha hecho realidad. Han cerrado, uno después del otro, todos los laboratorios de investigación de psicótropos y trópicos. Y esto no impide de ninguna manera la prescripción, por ejemplo, de antidepresivos que aumentas de 10% anual en todos los países de la OCDE, a pesar de estas contradicciones. Con los laboratorios cerrados y sin verdaderas novedades, se abre una vía nueva para el desarrollo de nuevas moléculas como declinación de familias ya conocidas. Y lo nuevo viene más bien del lado de la estimulación eléctrica del cerebro con inserción de aparatitos de estimulación muy localizados. Las nuevas esperanzas ahora vienen de lo que hubo lugar el mes pasado, es decir, la homologación de un nuevo medicamento para la enfermedad de Alzheimer y que por primera vez lucha precisamente contra el mecanismo preciso del Alzheimer. Pero, por supuesto, hay grandes esperanzas que se pueda alargar esto a toda clase de
de problemas, pero por el momento no es el caso. Pero lo que es muy llamativo es que esto es medicación nueva, tan nueva que no tuvo lugar una homologación tan excepcional desde hace 20 años. Sí, esto fue puesta a punto por una startup, la Biogen, y no por una Big Pharma. Es decir, que estamos en una situación en las novedades vienen de la startup biogenética y no más de Big Pharma, como en el resto de la medicación y como lo hemos visto en la pandemia con la invención extraordinaria de las vacunas en un año de parte de la startup. Tenemos así una psiquiatría sin Big Pharma, pero esto no es un problema. El gran problema es que se dibuja una psiquiatría sin psiquiatras. El estado de emergencia de la psiquiatría en Francia y en los países europeos constatan que el sistema de atención psiquiátrica en general está agotado. En Francia, desde el comienzo de la década, se han absorbido 300.000 pacientes nuevos con una baja del número de psiquiatras de 40%. De allí un fenómeno real, el abandono de los pacientes que se enfrentan a la escasez de los fondos asignados a una psiquiatría considerada demasiado costosa. Para los adultos, abandono en la calle, en la cárcel, a la medicación excesiva, al aumento del número de suicidios sin causas psiquiátricas claras. Para los niños, el paso a la escuela inclusiva, que necesita incluir el mayor número posible de niños confiados anteriormente a la psiquiatría, empieza a producir efectos paradójicos. En Francia, la Secretaría de Estado para las personas discapacitadas puede afirmar alegremente, la cito, con nuestro plan se trata de no colocar a más niños autistas ante un psiquiatra. Frente a un espectro muy amplio del autismo, hay que dejar de hablar de psiquiatría. Fin de la cita. Los psiquiatras abrumados responden que es precisamente por falta de estructuras médico-sociales adaptadas y por falta de disposiciones inclusivas que la psiquiatría es solicitada de manera excesiva y que ellos mismos les gustaría mucho de no tener a ocuparse de tantos niños que se les pide. Y que por otra parte, algunas personas necesitan, con problemas asociados graves, hospitalización de protección específicas de urgencias cortas para protegerse a ellos y a las familias que lo soliciten. Las esperanzas de poner a cada paciente delante de un ordenador, un chatbox, un software personalizado, en lugar de delante de un psiquiatra, son del mismo orden. Si es posible enamorarse de una máquina, como lo señalaba la literatura desde en el siglo XIX, la Eva futura de Villiers de l'Isle-Adam, esta fantasía actualizada en la película Hair,
con la excelente Scarlett Johansson como asistente personal de la que un sujeto se enamora. ¿Podremos hacer psicoterapia con un robot? Hay que decir que ya hablamos mucho con los llamados asistentes personales como Siri, Google Assistant o Alexa. Una de las estrellas de la alta tecnología, Andrew Ng, quiere ir más allá y desarrollar un robot capaz de responder a las llamadas sobre dificultades subjetivas, estados depresivos y otras desgracias de la existencia, lo que se llama woes en inglés. Y así quiere hacer un woebot, el robot de los woes, basándose en una base de datos formadas a partir de conversaciones TCC, comportamentalistas online. Este sistema haya tenido acceso a más conversaciones terapéuticas conductuales que cualquier terapeuta en su vida profesional. Sin duda son buenas noticias. El WooBot dará sin duda un diálogo más estimulante que un terapeuta humano que intenta atenerse a un único manual protocolizado de terapia conductual. El humano fingiendo ser un robot será superado por el robot fingiendo ser humano. El sitio promocional de WooBot asegura que también podrá hacer el WooBot juegos de palabra. Eso es una buena señal. Los terapeutas TCC no hacen juegos de palabra. Por otra parte, la videoconferencia ha conquistado ahora el mundo, como lo hacemos hoy, y remodela el espacio psi. Las distancias se suprimen de una nueva manera. Estaba la época de los transportes aéreos masivos, low cost, que han permitido el transporte de los cuerpos. Ahora existe la época Zoom, que permite también una nueva alianza, incluso en el confinamiento pandémico. La alegría de encontrarse en presencia y de constatar los efectos diferentes en el encuentro es aún más fuerte después. Vemos ahora el reverso subjetivo de la nueva lengua clínica. Frente a estas nuevas formas de hablar de la salud mental, los sujetos responden aferrándose a los diagnósticos menos estigmatizantes y aquellos que dan acceso a los mejores cuidados. Se trata de fenómenos de respuesta subjetiva, de creencia y de deseos. Hay dos facetas de la cuestión del tema que se revelan en la pregunta diagnóstica. El sujeto es lo que puede encontrar un lugar ubicuo en una clasificación. O se puede decir que el sujeto es lo que escapa a toda clasificación. La dificultad del psicoanálisis para inspirar clasificaciones estables no es ligada a una impotencia contingente, es consubstancial a su discurso. Es un imposible lógicamente inscrito desde el comienzo. Alain Frances, el americano, lo decía de la manera siguiente. Decía, el modelo analítico tenía tendencia a pretenderse un poco para todo, con una notable excepción. Lo normal no encontraba allí verdaderamente su lugar. Para Freud, nadie jamás es completamente normal. Somos todos más o menos neuróticos. Fin de cita de Alain Frances. Pero esto es lo que Lacan radicalizó
con su todo el mundo es loco, es decir, delirante. Es el paso más allá de lo que decía Freud. El sujeto del inconsciente lacaniano radicaliza la perspectiva. Vemos cómo esta incidencia del sujeto desconcierta estas clasificaciones y se ve en la forma en que los sujetos hablan por sí mismos en la lengua del especialista. Utilizan todas las etiquetas, pero de una manera desviada. Y también florecen los testimonios de sujeto que proponen su caso como ejemplo de narración de modalidad de vida, perturbando el diagnóstico global, vivido de manera singular. Estos relatos atraviesan ahora todo el campo clínico: autismo, TOC, fobias, esquizofrenia, estados de ataques paranoicos, etc. Así vemos la constitución de un modelo narrativo en psiquiatría, permitiendo al sujeto alojarse en estas impases y callejones sin salidas de las clasificaciones. El sujeto, en su lengua particular, quiere albergar la falla fundamental de su mentalidad, en el sentido que decía Lacan. Lo cito: la enfermedad mental no es para nada una entidad esencial, es más bien la mentalidad que tiene fallas. La falla de la mentalidad abre así el agujero en los discursos. Esta falla de la mentalidad para el psicoanálisis es la imposibilidad de representarse la sexualidad en lo mental. La imposibilidad de inscribir lo sexual en lo consciente, como le decía Freud. Es lo que Lacan radicalizó al hablar de la no relación sexual. Y esto se manifiesta en las clasificaciones clínicas por la decisión que fue tomada a final del siglo XX de excluir de todas clasificaciones toda autodeterminación sexual del sujeto. Vemos así que cómo se conecta la falla de lo mental y la no relación sexual. El rechazo de incluir las clasificaciones de las prácticas sexuales en las clasificaciones psicopatológicas, comenzado este rechazo en el último cuarto del siglo XX, sitúa bien la particularidad del trastorno sexual en la civilización. Es situado como un momento, Este trastorno sexual es más bien trastorno en el género para los teóricos queer. Este trastorno no cesa de desplazarse en los discursos, fuera de las clasificaciones. Para el psicoanálisis, es la no inscripción de lo sexual como tal que está en juego.
que está en juego. La hipótesis psicoanalítica, como la formuló Lacan, radicalizando a Freud, es que en el inconsciente el hombre no sabe nada de la mujer ni la mujer del hombre. En el lugar de un saber que permitiría a los humanos que hablan orientarse en las cosas del sexo con la seguridad del animal, las mujeres y los hombres hablan de amor. Hablar de amor es el principio del placer entre los sexos. Intentan así, a través de esta palabra, depositar un trazo que se mantenga. Es la importancia de la carta de amor. Lacan generaliza la castración freudiana al notar que la chicana de los sexos a nivel del significante se establece por la relación con el significante fálico. Lo llama como un punto mítico de la relación entre los sexos, jugando sobre el hecho de que, si bien el complejo de castración, el complejo de Édipo es un mito, el complejo de castración no lo es. Dice Lacan en Radiofonía, en el falo se resume el punto mítico donde lo sexual se hace pasión del significante. Jacques Miller, comentando este texto, pone bien en valor la oposición entre lo sexual como tal y este punto de lo sexual que padece del significante. Lo cito: los seres sexuados tienen una relación diferente con el falo según sean hombre o mujer. Esta es una versión de no hay relación sexual. Es una manera de decir que solo hay relación significante con el falo. Para Freud, el falo era una solución. Respondía a lo visible del sexo. Hacía de resto para la cópula. Por el contrario, para Lacan, el falo hace obstáculo a que los sexos puedan hablar de manera conclusiva. Fin de la cita. Lacan comienza su seminario aún suponiendo a su público en cama, una cama de pleno empleo, una cama para dos. Fin de cita. Y opone el uno del amor y del significante y el uno del goce. Al nivel del goce, como también lo subraya Jacques, lo cito: la relación de pareja supone que el otro se vuelva el síntoma del parletre, es decir, un modo de su goce. Primero, es un modo de gozar del inconsciente, del saber inconsciente, de la articulación significante. Y en segundo lugar, es un modo de gozar del cuerpo del otro, que es tanto el cuerpo propio como el cuerpo del otro. Fin de la cita. La identificación al síntoma define un saber hacer con el partener sexual como modo de goce.
en el momento del encuentro de los cuerpos siempre contingentes. Es así que Lacan incluye a la vez las prácticas eróticas del manejo del cuerpo, la manera con el que se los marca y el arreglarse, a través del cual se extrae los objetos A del cuerpo del otro. El hecho de arreglárselas incluye la creencia que el síntoma es un síntoma para descifrar. Lo era del síntoma histérico freudiano, pero este síntoma es desplazado por la extensión del síntoma al síntoma, al partener síntoma. El partener síntoma habla. Está animado por un querer decir, especialmente del lado femenino, que hace de partener síntoma con forma erotomaníaca. Del lado del hombre, a pesar de su inercia fetichista, el sujeto no se queda atrás. Lacan lo decía de forma poética, mientras que elaboraba la forma lógica del partener síntoma de la sexuación. Exploraba la intervención en el modo fetichista de los hombres, la intervención de Dios, decía, de un Dios. Que venían en contra, en ruptura con la lógica inerte fetichista. Durante una conferencia en los Estados Unidos, Lacan presenta de forma resumida la creencia en el partener síntoma como un modo de la creencia en un Dios, el modo contemporáneo que tiene que ver con el ateísmo. Lo cito. El ateísmo es la enfermedad de la creencia en Dios. Creencia que Dios no interviene en el mundo. Dios interviene todo el tiempo, por ejemplo, bajo la forma de una mujer. Fin de la cita. Un poco antes, en este año 75, durante su seminario, Lacan había desplegado la relación de la creencia al síntoma y al partener síntoma. Lo cito. Una mujer en la vida del hombre es algo en lo que él cree. Cree que hay una, a veces dos o tres. Y ahí precisamente está lo interesante. Él no puede creer solo en una. Él cree en una especie. La mujer. Este enganche del sujeto sobre su medio de goce a través del amor es una reformulación en el 75 de lo que Lacan decía, solo el amor permite al deseo articularse con el goce.
con el partener síntoma y su creencia, Lacan afrontó una figura del superior distinta de la que había conocido Freud. Freud había conocido el superior de la época represiva. Lacan enfrenta el superior de la época de la permisividad, un superior insaciable que no cesa de exigir, goza. Este imperativo se hace escuchar tanto en el consumismo sin límites como en la pornografía generalizada, la búsqueda del goce que sería el mejor, más intenso, o la búsqueda de la última droga. Desde esta perspectiva tendremos fenómenos clínicos cada vez más marcados, alternando entre adicciones más frenéticas a los retiros del mundo más marcados, como los que experimentan los adolescentes en la extensión del planeta. Frente a esta creencia del goce sin fin, Lacan opone la creencia al síntoma como partener y dice que nuestra época puede ser la de la creencia en el síntoma. El partener síntoma como medio de goce da forma y punto de detención a la búsqueda superiórica de gozar. La igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, el derrumbe del sistema patriarcal, hace surgir terrores nuevos y saca a la luz angustias de castración masculinas nuevas. La verdadera encrucijada es poder descifrar el enigma que hace que, a pesar de la igualdad de los derechos, una mujer sigue siendo radicalmente otro para un hombre. Es entonces que ella puede ser síntoma y partener síntoma. El goce, según Lacan, tiene nada que ver con el hedonismo. Se separa entre una parte que es el goce más allá del límite fálico y lo ilimitado que se civiliza por su inscripción del lado femenino de la sexuación. Esto es particularmente iluminado por el discurso analítico en la medida en que este es el único discurso que sostiene a la vez que no hay relación sexual, así que supera todas las definiciones sociales posibles, y también que el nuevo amor que pone al descubierto el psicoanálisis, el amor de transferencia, es un amor que se dirige al saber, un amor que pone en juego la creencia, que no es ni narcisista, ni busca la caridad, ni quiere el bien del otro. Es una creencia donde el lugar de la definición de lo que se ama es crucial. Y este lugar, Lacan lo nombra una mujer. Es esto lo que hace que el discurso analítico cumpla su promesa de introducir algo nuevo en el amor, como Lacan lo dice en televisión. En este sentido, como lo decía ayer en la apertura de Nenapol, la pasión trans, ella que acentúa más la definición de lo que es una mujer como crucial en nuestra civilización.
o más bien, como dice Lacan, se trata de examinar las formas que toma la creencia en una mujer, las formas del nuevo amor, de lo que ama a una mujer en la época de la clínica del síntoma. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a un pequeño coloquio. Tenemos como 25 minutos. Eric nos ha planteado toda una serie de cuestiones tremendamente interesantes, pero a mí lo que me ha sorprendido así de primeras, he querido entender entonces esta preocupación actual que está en la prensa, en las redes, que se hace eco sobre la salud mental. No sé si justamente todo esto que usted nos ha planteado sobre todas las investigaciones, impases que hay en relación a la cuestión de la salud mental, justamente tiene que ver con esa preocupación en este momento por la salud mental, que no se entiende muy bien. No se entiende muy bien a qué apunta, justamente a un déficit. Usted decía que los psiquiatras tienen problemas para conservar su lugar. ¿A qué es debido incluso lo hemos oído, por ejemplo, ¿no? en las Olimpiadas, todas estas atletas que de repente dicen que hay que ocuparse de lo mental, de la salud mental? Entonces, me da la impresión de que con lo que usted ha planteado responde de alguna manera, da una versión un poco diferente a lo que se entiende ahora por la preocupación por la salud mental, que no se entiende muy bien tampoco de dónde viene. No sé qué piensa de esto. Creo que no sé cómo en el discurso actual en España se actualiza esto, pero creo que hay una dimensión global. En el planeta entero hay una preocupación por la salud mental, por los efectos catastróficos de la pandemia que han acentuado los trastornos psíquicos de una manera preocupante. Digamos, todo lo que andaba mal antes de la pandemia es ahora peor. Y vemos una acentuación en todas las clasificaciones, digamos, sea depresión, sea violencia, sea adicción, sea ataques psicóticos. Vemos una incrementación muy fuerte de todos estos datos. Y frente a esto, es claro que hay una cierta angustia de los psiquiatras, porque las medicaciones no hay ninguna novedad desde hace ahora 60 años. Es una situación inquietante. No hay un lugar al mismo tiempo que se quiere reintegrar la psiquiatría como una disciplina estrictamente médica, no hay otro dominio, otro campo de la medicina en el cual no hay tratamientos novedosos en 60 años. Y entonces la inquietud surge y esto se traduce al nivel del deseo de los psiquiatras. Constatamos en todos los países, de manera global, una deserción. El deseo de ser psiquiatra es tocado. Los jóvenes médicos no quieren. Tenemos puestos vacíos que nadie quiere ocupar. Y hay efectivamente
Esto entonces me parece que la preocupación por la salud mental va a ser un tema que no va a cesar de ocuparnos en los próximos años, con esta discrepancia, y me parece el efecto de al mismo tiempo las grandes esperanzas del lado de la ciencia y los pocos resultados que entonces recaen sobre las espaldas de los practicantes de este campo de la salud mental. Ahora, por supuesto, la deserción o el desierto de los psiquiatras va a estar ocupado por los psicólogos, a quienes se le van a pedir más inclusión en el de salud mental. Va esto también, incluir más reconocimiento y formación de terapeutas, digamos, tipo conductuales o con una guía de acción muy constringida, pero esto no va a aligerar este toque de angustia frente a la acentuación de los trastornos en el campo de la salud mental, que hace que es, en la medicina en general es el lugar que más preocupa a los poderes públicos. Bien, vamos a hacer a mirar a ver quién ha planteado preguntas. Gustavo de Sal, por ejemplo. Buenas tardes, Eric. Buenas tardes. Muchísimas gracias por su conferencia. Me gustaría ir a la primera parte de su exposición. Tengo la impresión de que lo que usted ha expuesto en la primera parte es el resultado de una tensión que se va incrementando entre psiquiatría e ingeniería. Es decir, o dicho de otra forma, una separación creciente entre ciencia y tecnología. En tanto, la ciencia se rige, como usted lo ha señalado, por el principio de imposibilidad, mientras que la tecnología se basa en una temporalidad que va más allá del principio de imposibilidad. Lo que es imposible hoy puede dejar de serlo mañana. Esto se traduce al mismo tiempo en una confrontación entre medicina y tecnología. Es decir, la tecnología ha dejado de ser un instrumento al servicio de la medicina para invertirse la situación. El médico es, de alguna manera, un intermediario para los ingenieros, un intermediario pasajero y tendiente a su extinción entre la técnica y el paciente. Entonces, mi pregunta, creo que esto, por supuesto, se traslada también, obviamente, al campo de la psiquiatría. Lo que usted ha planteado como un robot que, pretendiendo ser humano, podrá llegar a superar a un humano fingiendo ser un robot, estoy totalmente de acuerdo. Y mi pregunta, entonces, es la siguiente. Si tras la tesis originaria de Lacan, de que el psicoanálisis viene a tomar el relevo, a hacerse cargo de lo que cae del sujeto de la ciencia, si no deberíamos empezar a pensar ahora que el psicoanálisis es lo que tomará el relevo de lo que aquello de lo que la tecnología
o las tecnologías se desentienden. Gracias, Gustavo, por esta pregunta muy fundamentada. Y usted, que es un observador muy agudo de precisamente los efectos de la tecnología y especialmente de todo el mundo digital en su incidencia. Su último libro publicado frente al Facebook efectivamente da una idea en sus desarrollos de todos estos aspectos, efectivamente, de tensión entre ciencia y tecnología, su oposición entre lo imposible y lo posible, me parece muy fecunda para acercarnos a estas paradojas y tensiones. Es verdad que esta figura del médico como un intermediario efímero entre tecnología y el paciente es un horizonte más presente cada día. Por ejemplo, cuando los dispositivos de inteligencia artificial como el Watson tuvo la ambición de reemplazar los médicos para examinar todos los IRM que se hacen ahora cada día más en el mundo y que se falta médicos para interpretar todo esto. Pero al mismo tiempo, es verdad que se verifica que el Watson, a pesar de hace 5 años que trata de imponerse en los dispositivos de salud en general, no consigue. Es un sistema demasiado costoso para los beneficios reales, que hay una hype sobre la cosa que finalmente no, que se desinfla. Pero en su pregunta veo algo muy, nos hace ver algo muy profundo. Yo diría que se ve que en la situación actual, lo que Lacan había dicho en su intervención sobre psicoanálisis y medicina, había dicho algo que parecía en la época completamente escandaloso. Decía, el psicoanálisis va a ser el refugio de la medicina en la época de la ciencia. En los años 70, cuando ha dicho esto, los médicos presentes eran completamente escandalizados de esto. Pero ahora vemos efectivamente en esta figura ahora innecesaria, o por lo menos en los relatos, en los grandes relatos de la psiquiatría virtual. Esto sería un intermediario efímero que solo podría desvanecerse. Efectivamente, la del psicoanálisis sería el discurso que podría tomar el relevo de un discurso psiquiátrico inexistente, ahora silenciado o que solo se manifiesta al nivel de luchar contra la pobreza de los recursos que les son otorgados en la redistribución del presupuesto global, pero sin fundamentar un discurso como tal frente a las promesas de la ciencia. Estoy efectivamente, participo de su interrogación y de las perspectivas que usted ubica sobre esto. Muchísimas gracias, Eric.
Le damos la palabra a Amanda Goya. Buenos días, Amanda. Buenos días, Eric. Muchísimas gracias. Verdaderamente he hecho una lectura asombrosa y a la vez inquietante del momento actual. Y mi pregunta está en la línea de lo que se ha conversado ahora a posteriori de la intervención de Gustavo de Sal, y es en este panorama que usted ha dibujado, ¿no? ¿Dónde se ubica el psicoanálisis? ¿Qué se puede esperar del psicoanálisis? ¿Qué se puede hacer desde el psicoanálisis? Esa es mi pregunta. Usted ya algo ha anticipado en su respuesta anterior. Digamos, lo que creo que lo que he tratado de dibujar es que una cosa fundamental que el psicoanálisis no tiene que hacer es proponer una clasificación subjetiva de los efectos subjetivos. El psicoanálisis se ubica más allá de toda clasificación posible. Y entonces, es la razón por la cual las tentativas de algunos movimientos analíticos de proponer al revés o en espejo, un cierto espejismo frente a las clasificaciones científicas, hacer clasificaciones con efectos subjetivos. No, el psicoanálisis es más bien la constatación de la imposibilidad de la clasificación. Y sería útil de retomar la oposición imposible-posible que Gustavo subrayaba en su pregunta anterior. Es decir, sí, necesitamos apuntar a las cosas que son imposibles. Y entonces el psicoanálisis tiene que ser atento a todos los efectos subjetivos producidos por los impases y los puntos de imposibilidad tocadas por la clasificación de la época de la ciencia. Estos efectos subjetivos que son al mismo tiempo, como dije, la creolización de la lengua psiquiátrica moderna, contemporánea, la creolización que hacen los usuarios, que quieren ser todos, por ejemplo, tener problemas de TDAH para comerse anfetaminas y poder trabajar más y adelgazar. Como decía una humorista, decía que ahora constataba que en Nueva York los de 40 años quieren declararse TDAH para tomarse anfetaminas, trabajar más y así tener un puesto más alto y también adelgazar para ser más, poder seducir más cuando van a tener la crisis de la cuarentena en sus matrimonios. Y entonces todo el mundo así estando muy a favor del diagnóstico. Eso es un efecto de subversión del diagnóstico mismo. Y que por supuesto produce después burbujas, hay demasiada gente que son incluidos en la categoría y entonces se hace después discusiones académicas de alto nivel para saber si sí o no es una clasificación sólida, no lo es. Pero vemos este tipo de burbujas que se producen, que hacen parte de la creolización, de la adopción de un efecto de subversión subjetiva de una lengua que se quiere imponer. Y hay todos este tipo de clases de efectos, los acogemos en nuestra práctica, porque los sujetos que vienen a vernos, en general,
ya han tomado contacto con este discurso y esta nueva lengua. Por supuesto, cuando son deprimidos, ya han tomado antidepresivos y han constatado lo que se hace, lo que a veces les hace bien, pero a pesar de a veces hacerles bien, a veces no, a veces una cierta indiferencia no les cambia la vida, y a pesar mismo si les hacen bien, deja una insatisfacción, si quiere algo más de la vida. Y precisamente cómo alojarse de nuevo en el discurso con estas herramientas nuevas articuladas en la tensión entre ciencia y tecnología. Todas estas tecnologías del bienestar, que incluye la medicación utilizada off-label, todas estas técnicas del bienestar también dejan el sujeto, él, en un punto de imposibilidad de resolverse en el, digamos, en el principio del placer, del bienestar. Amalia Francisca hace mucho que ha pedido la palabra. Amalia Francisca. Bueno, buenas tardes y gracias, Eric, por la ponencia, muy interesante. No, quería compartir algo en relación tanto a lo que usted decía respecto a la deconstrucción de los DSM, que en este tiempo de pandemia tuve ocasión de que tuve consultas de 3 personas de Estados Unidos, psiquiatras, sin relación cada uno con el otro, cuestionando justamente su posición en el ejercicio de la práctica y agobiados por la cantidad de protocolos y de requisitos que tienen que responder administrativamente respecto a los hospitales de los que son parte. Y no son residentes, son personas que ocupan lugares directivos. Y bueno, me llamó mucho la atención esta afirmación suya muy interesante, como lo fugaz y lo intermediario, pero en este caso es como intermediario de una burocracia y de una ausencia total de transmisión que no, como reñida con, no solamente con el psicoanálisis, por supuesto, sino con la psiquiatría más clásica. O sea, están obligados a que después de ver un paciente, que por ahí el paciente es media hora, necesitan por ahí unos 40 minutos para cumplir los requisitos burocráticos de las historias clínicas, ¿no? No sé qué le merece la opinión, a mí me sorprendió mucho y además me sorprendió mucho también que 3 personas de distintos lugares de Estados Unidos consulten con esta decepción por el ejercicio. Y bueno, quería compartirlo por la afinidad y por la situación. Gracias. Sí, me parece también es un aspecto muy interesante. En este corte entre práctica e investigación científica, ciencia, Gustavo Dessart subrayaba lo que es entre ciencia y tecnología, pero hay también un corte entre ciencia y burocracia. Porque el hecho de que el director del Nationality Institute declara que todo este sistema del DSM tiene ningún fundamento científico, no impide que tiene un fundamento burocrático, porque esto distribuye los derechos y los deberes de cada uno de los sujetos en el campo de la salud mental. Cuando uno se dirige a un psiquiatra, todas las obligaciones que tiene el psiquiatra frente a eso es determinado por el diagnóstico. Esto sigue diciendo, pero ha pasado esto de un fundamento científico a algo burocrático. Y la burocracia, digamos, todo este aspecto managerial de la psiquiatría se vuelve cada vez más invasor. Y efectivamente es esto, para ver un paciente media hora hay que pasar 40 minutos a rellenar formularios y
pero eso es determinante para determinar para las consecuencias médico-legales. Y que cada vez más la consecuencia médico-legal es, especialmente en una sociedad en la cual la juridificación de la vida es constante y fundamental. El particular uso en Estados Unidos de lo que se llama en inglés rule of law, pero la rule of law inglesa tiene nada que ver con la rule of law americana de Estados Unidos. El régimen de la ley funciona de una manera, en un sistema de una chifladura particular, que es la chifladura norteamericana. Los ingleses es otra cosa y el continente también. Digamos, la ley nunca se puede vivir la ley sin, hay algo en la ley que es incomprensible, decía Lacan, que el fundamento de la ley finalmente hay un modo, una llamada, una cierta, el modo en el cual hay que obedecer tiene su vertiente superiorico y su vertiente dependiendo de la chifladura de cada civilización. Gracias, Eric. Mariana, brevemente le puedes formular tu pregunta. Y gracias, Eric, por la conferencia, que es muy interesante. Quería saber su punto de vista. ¿Piensa usted que la pandemia del autismo ha sido ahora superada por la expansión de lo trans? No sé si sea adecuado decirlo, hemos cambiado de paradigma, es una pregunta, pero también podríamos tal vez decir que hay también una cierta continuidad entre ambos, lo autismo y lo trans, y con el mundo, con la actualidad, porque hay un goce solitario y robótico que se mundializa de una cierta manera. Y muy rápidamente, si me permite, Santiago, una pregunta sobre la actualidad en Francia, pues que Carmen Cuñat hacía un poco referencia. ¿Qué piensa usted del lugar que se le está dando en Francia a los psicólogos, poniéndolos bajo tutela de lo médico? Gracias. Sí, es una pregunta compleja. Yo diría que no estaría para decir que hemos cambiado de paradigma entre autismo y trans. Son campos distintos, son campos pero lo que es claro es que, por un lado, tenemos, digamos, la reorganización del campo de la psiquiatría infantil a partir del paradigma del espectro de trastornos autistas o del desarrollo neurocerebral, por un lado, y, digamos, el paradigma trans, que es más bien el revés. En la perspectiva de reorganizar completamente la psiquiatría infantil a partir de una determinación estricta de trastornos del desarrollo cerebral, por un lado, y del otro lado, se hace del problema trans como una elección, una autodeterminación subjetiva del sexo, digamos, en este paradigma trans, que hay que distinguir de lo que es la posición transexual, porque en el paradigma trans lo que se acentúa es la fluidez de la elección. Un día hombre, un día mujer, un día no determinado por el binarismo, un no binarismo esencial. En la situación trans, lo que es la queerización del problema trans, mientras que en la posición transexual, el transexual quiere cambiar de sexo y a él no se le puede decir que no es un problema que se puede cambiar. No. Quiere cambiar absolutamente, esencialmente de sexo. Y entonces tenemos en estas dos facetas
de una determinación biológica esencial y de la otra, más bien, un modo de elección que sería un modo de autodeterminación del sujeto en una época, digamos, en el cual no obstáculo podría venir de ninguna naturalización o de un modo de determinaciones que se podrían oponer a una voluntad. Entonces, veo más bien esto como, digamos, problemáticas al revés una de la otra. Entonces, después, si con la extensión que pasa con los psicólogos en Francia, efectivamente es en un sistema, en lugar de acentuar o de definir un nuevo papel dentro del sistema de salud público en Francia, de una manera más, digamos, liberal, se piensa una inclusión de los psicólogos a las cuales se delega un cierto número de tareas a psicólogos en práctica privada para incluir más lo privado para remediar a las fallas de la autoridad pública o digamos, del sistema público de salud. Esto es la problemática liberal y se ha hecho en Francia de una manera muy malhábil, hay que decir, muy torpe. Pero es porque en Francia, Francia en su discurso es muy torpe para incluir lo privado con lo público. En Alemania, por ejemplo, y se ha visto esto en la pandemia, han muy bien articulado, por ejemplo, la medicina privada con la pública para responder a las urgencias que fueron variadas, a las distintas etapas de la pandemia, la vacunación, la hospitalización, etc. Todas estas diversas etapas saben más en el ordoliberalismo alemán, se articula más bien que en Francia, en el cual es un poco difícil porque los mundos, el privado y lo público, tienen una distancia, digamos, de discurso siempre tensa. Gracias, Eric. Gracias, Eric, que hemos llegado. Lamentamos mucho que haya algunas palabras pedidas y algunos comentarios en chat, pero estamos ya finalizando la conferencia por la hora y agradecemos mucho a Eric su conversación y su participación. Esta conferencia ha sido grabada y será editada y más adelante será pública. Carmen, ¿tú querías comentar algo? Sí, simplemente agradecer a Eric que nos pone en una línea de reflexión muy interesante. Al mismo tiempo, para pensar y renovarnos, porque cuando él dice que estamos en la época de la creencia en el síntoma, me parece que es una línea de trabajo que la ha mantenido siempre, pero que queda de nuestro lado el poder justamente apuntar hacia esto con la clínica actual, ¿no? Y verdaderamente que por lo que él ha dicho me parece que es justamente una clínica donde efectivamente se manifiesta absolutamente el síntoma y lo que pasa es que hay que poder, está en nosotros poder detectarlo bien para poder animar al sujeto del inconsciente a que crea en el síntoma, que es lo más singular que tiene. Bueno, eso es nuestro trabajo. Entonces, bueno, pues empezamos el curso y les agradecemos a todos los
que han asistido y han participado en la conversación. Tendremos otras conferencias y podremos volver a encontrarnos, y si no, en los cursos de la sección clínica de Madrid. Muchas gracias a todos. Gracias. A la próxima. Hasta la próxima.